En 1991, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas, pero el lugar al que fue no era una prisión, era un complejo de lujo que él mismo había diseñado. Y lo que realmente sucedió dentro nunca ha sido contado hasta ahora. Antes de comenzar esta historia que cambiará todo lo que creías saber sobre el final de Pablo Escobar, suscríbete al canal para descubrir más secretos que intentaron enterrar para siempre. La niebla matutina se alzaba sobre las montañas de Envigado cuando Carlos Henao llegó al lugar de trabajo más extraño de su vida. Era abril de 1990. Y le habían dicho que construiría una prisión, pero desde el primer día Carlos supo que algo no cuadraba. Nos dijeron que construiríamos una cárcel, recuerda Carlos, ahora de 75 años, mientras sostiene una taza de café en su humilde casa de Medellín, pero ninguna prisión que yo conociera tenía jacuzzis en las habitaciones, cocinas profesionales y campos de fútbol con pistas de aterrizaje ocultas. Carlos había trabajado en construcción durante había levantado casas, edificios, incluso algunas instalaciones gubernamentales, pero nunca algo como esto. La ubicación ya era sospechosa, una colina con vista panorámica a Medellín, rodeada de bosques densos que proporcionaban privacidad total. El primer día nos reunieron a todos los trabajadores, continúa Carlos. Éramos más de 200 hombres. Un hombre bien vestido, con acento paisa, nos habló. No dijo su nombre, pero todos sabíamos quién enviaba los cheques. Nos pagaban 3 veces más de lo normal, pero había una condición: silencio absoluto. La construcción de la catedral, como posteriormente sería conocida, comenzó en secreto. Oficialmente el gobierno colombiano estaba construyendo una prisión de máxima seguridad. En realidad, Pablo Escobar estaba diseñando su próximo centro de operaciones. Los planos cambiaban cada semana. Recuerda Carlos, primero nos pedían construir celdas normales. Luego, de repente, esas celdas necesitaban baños de mármol. Después, sistemas de sonido profesionales. Era obvio que esto no era una prisión común. Pablo Escobar, para entonces el hombre más buscado del mundo, había llegado a un punto crítico. La presión internacional era inmensa. Estados Unidos había puesto una recompensa de $10 millones por su cabeza. La élite política colombiana, que durante años había tolerado o incluso colaborado con él, ahora pedía su captura. Pero Pablo tenía un plan que nadie vio venir. Mientras Carlos y sus compañeros trabajaban día y noche en la construcción, Pablo negociaba secretamente con el gobierno colombiano, no una rendición común, sino un trato que lo convertiría en el prisionero más poderoso de la historia. Una tarde, a mediados de 1990, llegaron unos ingenieros especiales, cuenta Carlos. No eran colombianos, hablaban inglés entre ellos, pero con acentos raros. Trajeron planos completamente nuevos, planos de túneles, los túneles. Ese fue el momento en que Carlos comprendió que estaba participando en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. No eran túneles de escape normales, explica, bajando la voz incluso después de 30 años. Eran túneles diseñados para operación. Uno llevaba directamente al bosque, donde podían aterrizar helicópteros sin ser vistos. Otro se conectaba con un sistema de cuevas naturales que atravesaba toda la montaña. El diseño de la catedral no era solo para comodidad, era para poder. Pablo había comprendido que podía convertir su encarcelamiento en la jugada maestra de su carrera criminal. La construcción se aceleró durante los últimos meses de Pablo había acordado entregarse, pero solo bajo sus condiciones. El gobierno colombiano, desesperado por mostrar al mundo que tenía control sobre el narcotraficante más famoso del planeta, aceptó términos que hoy parecen increíbles. Nos dijeron que tuviéramos todo listo para mayo de pero en las últimas semanas, las órdenes se volvieron aún más extrañas. Instalamos sistemas de comunicación satelital, construimos lo que llamaron salas de reuniones, pero que parecían centros de comando militar, y luego estaba la habitación secreta. Carlos hace una pausa, como si aún le costara creer lo que vio. Era una habitación sin ventanas, completamente aislada, en el sótano del edificio principal. Las paredes eran de concreto reforzado, como las de un búnker. Instalamos sistemas de ventilación especiales,
luces quirúrgicas y ganchos en el techo. Los ganchos en el techo. Carlos no quiso preguntar para qué eran, pero ya lo sabía. El 9 de junio de 1991, Pablo Escobar oficialmente se entregó a las autoridades colombianas. Los medios mundiales lo reportaron como una victoria de la justicia. La realidad fue muy diferente. El día que llegó Pablo fue como recibir a un presidente, no a un prisionero. Recuerda Carlos, llegó en una caravana de carros blindados, pero no había esposas, no había uniformes de prisión. Llevaba uno de sus trajes caros y sonreía como si fuera el dueño del lugar, porque en efecto lo era. La primera semana de Pablo en la catedral estableció el tono de lo que sería su encarcelamiento. Oficialmente estaba preso. En la práctica, había creado el centro de operaciones criminal más sofisticado de la historia. Las visitas comenzaron inmediatamente, cuenta Carlos, quien fue retenido como trabajador de mantenimiento, pero no eran visitas familiares normales, eran reuniones de negocios. Llegaban hombres en trajes caros, mujeres hermosas e incluso algunos que yo reconocía de la televisión, políticos. El diseño de la catedral permitía que Pablo mantuviera control total sobre su imperio desde la prisión. Su habitación personal era más lujosa que la suite presidencial de cualquier hotel 5 estrellas. Su cuarto tenía una cama king size con sábanas de seda, un jacuzzi que nunca paraba de funcionar y un sistema de sonido que podía escucharse desde el campo de fútbol, describe Carlos. Pero lo más impresionante era su oficina. La oficina de Pablo en la catedral era el verdadero corazón de la operación. Desde allí continuó dirigiendo el cartel de Medellín como si nada hubiera cambiado. Tenía múltiples teléfonos, algunos con líneas satelitales directas. Mapas de toda Sudamérica colgaban de las paredes, con marcadores de colores que cambiaban constantemente, y había una caja fuerte enorme que siempre estaba siendo abierta y cerrada. Pero el campo de fútbol era donde Pablo realmente mostraba su genio para la logística criminal. Oficialmente, era para que los prisioneros pudieran hacer ejercicio, explica Carlos. En realidad, era un helipuerto disfrazado. Durante la noche, cuando no había guardias gubernamentales, porque Pablo controlaba los horarios de las guardias, aterrizaban helicópteros constantemente. ¿Qué transportaban esos helicópteros? Dinero, drogas, armas y personas. Vi llegar hombres que claramente no eran de Colombia. Algunos parecían norteamericanos, otros europeos. Llegaban, tenían reuniones con Pablo y desaparecían antes del amanecer. Nunca los veía dos veces. El sistema de túneles que Carlos había ayudado a construir se convirtió en una red de escape que rivalizaba con instalaciones militares profesionales. El túnel principal tenía casi 2 kilómetros de largo, revela Carlos. Estaba equipado con sistemas de iluminación, ventilación y comunicación. Podías caminar desde la habitación de Pablo hasta el bosque sin que ningún guardia te viera, pero había más túneles de los que el gobierno sabía. Construimos 5 túneles diferentes. El gobierno solo conocía 2, los otros 3 eran completamente secretos y llevaban a lugares que ni siquiera yo sé exactamente dónde terminaban. Mientras Pablo vivía cómodamente en su prisión, continuaba siendo el criminal más poderoso del mundo. Desde la catedral ordenó docenas de asesinatos, coordinó envíos de cocaína valorados en cientos de millones de dólares y mantuvo un nivel de influencia política que desafiaba al mismo Estado colombiano. Escuché conversaciones que me helaron la sangre, admite Carlos. Pablo hablaba por teléfono con personas que claramente eran muy importantes. No mencionaban nombres, pero por las conversaciones podías entender que eran funcionarios del gobierno, jueces, incluso militares de alto rango. La corrupción no era solo una herramienta para Pablo, era un arte. Había días en que llegaban visitantes oficiales del gobierno, recuerda Carlos, ministros, generales, fiscales, llegaban en carros oficiales, con escolta, pero cuando se reunían con Pablo, la dinámica era clara. Él era quien daba las órdenes. ¿Cómo era posible que el gobierno colombiano permitiera esta situación? La respuesta está en una combinación de corrupción, miedo y una estrategia política desesperada.
Pablo había convertido su encarcelamiento en una extensión de su poder, explica Carlos. El gobierno podía decir al mundo que lo tenían preso, pero en realidad él controlaba más territorio desde la catedral que cuando estaba prófugo. Los meses pasaron y la catedral se convirtió en algo que trascendía cualquier definición de prisión. Era parte resort, parte fortaleza, parte centro de comando criminal. Las fiestas eran legendarias, recuerda Carlos con una mezcla de fascinación y horror. Pablo organizaba celebraciones que duraban días enteros. Llegaban músicos famosos, modelos, futbolistas. La prisión se convertía en el lugar más exclusivo de Colombia, pero en las habitaciones secretas que Carlos había construido se desarrollaba el lado más oscuro de la operación. Llegaban personas que claramente estaban secuestradas, admite Carlos, su voz temblando ligeramente. Los llevaban directamente a la habitación del sótano. Algunos salían días después, otros nunca salían. La habitación del sótano se había convertido en el centro de interrogatorios y ejecuciones de Pablo. Desde su prisión, continuaba eliminando enemigos y enviando mensajes de terror a quienes se oponían a su organización. Una noche escuché gritos, recuerda Carlos, eran gritos de dolor, de miedo, venían del sótano. Al día siguiente, vi a algunos de los hombres de Pablo cargando algo pesado hacia uno de los túneles. Nunca pregunté qué era. El poder de Pablo desde la catedral alcanzó su punto máximo a finales de controlaba no solo su cartel, sino que había expandido su influencia a niveles que desafiaban la autoridad del Estado colombiano. Llegó un punto en que Pablo prácticamente dirigía parte del país desde su prisión, reflexiona Carlos. Decidía qué políticos podían hablar, qué periodistas podían escribir, incluso qué operaciones militares podían realizarse en ciertos territorios. Pero el sistema que Pablo había creado tenía una falla fundamental. Dependía demasiado de mantener la ilusión de que estaba realmente preso. A principios de 1992, la presión internacional sobre el gobierno colombiano se intensificó. Estados Unidos comenzó a sospechar que algo no estaba bien con el encarcelamiento de Pablo Escobar. Comenzaron a llegar inspectores internacionales, recuerda Carlos, funcionarios de las Naciones Unidas, observadores de derechos humanos, incluso algunos que parecían ser agentes americanos. Pablo se puso nervioso por primera vez. Las inspecciones revelaron parcialmente la verdad sobre la catedral. El escándalo internacional fue inmediato y devastador para el gobierno colombiano. Cuando los inspectores vieron las celdas con jacuzzis, los restaurantes gourmet y los campos de fútbol, se dieron cuenta de que habían sido engañados, explica Carlos, pero aún no sabían sobre los túneles, las habitaciones secretas o las operaciones criminales que continuaban. El gobierno colombiano se encontró en una posición imposible. Admitir la verdad completa sobre la catedral significaría reconocer una corrupción y complicidad que destruiría la legitimidad del Estado. Decidieron transferir a Pablo a una prisión real. Esa decisión selló el destino de muchas personas, dice Carlos gravemente. Pablo no iba a permitir que lo trasladaran a una prisión donde no tuviera control. El 22 de julio de 1992, cuando las fuerzas gubernamentales llegaron para trasladar a Pablo Escobar, encontraron la catedral vacía. Pablo había escapado usando los túneles que nosotros construimos, revela Carlos. Pero no escapó solo, se llevó con él toda la evidencia de las operaciones que había dirigido desde la prisión y, lo más importante, se llevó todos los archivos sobre las personas que habían colaborado con él. El escape de Pablo de la catedral marcó el comienzo del periodo más violento de su guerra contra el Estado colombiano, pero también reveló la verdad sobre cómo un criminal había logrado convertir su encarcelamiento en la expansión de su poder. Después del escape, comenzaron a aparecer cuerpos, recuerda Carlos, políticos, jueces, periodistas que habían estado investigando demasiado profundamente las operaciones de la catedral. Pablo estaba limpiando la evidencia de su verdadero poder. Carlos terminó trabajando en la catedral durante casi 2 años. Cuando Pablo escapó, él fue una de las pocas personas que conocía todos los secretos de la prisión más extraña del mundo. Nos amenazaron con matarnos si alguna vez hablábamos, admite Carlos. Pero ahora, 30 años después, siento que la gente necesita saber la verdad.
Pablo Escobar no estuvo preso un solo día en la catedral. Construyó el centro de operaciones criminales más sofisticado de la historia y el gobierno colombiano no solo lo permitió, sino que lo facilitó. La historia de la catedral representa algo más que la astucia de un criminal. Revela cómo la corrupción sistemática puede permitir que el poder criminal trascienda las instituciones del Estado. Pablo entendió algo que pocos criminales entienden, reflexiona Carlos. El poder real no viene de esconderse del sistema, viene de corromper el sistema hasta que trabaje para ti. Hoy, las ruinas de la catedral permanecen en las montañas de Envigado. Oficialmente es un sitio histórico. En realidad, es el monumento a uno de los experimentos más exitosos de poder criminal de la historia moderna. Cuando miro hacia esas montañas, concluye Carlos, no veo las ruinas de una prisión. Veo los restos del lugar donde Pablo Escobar demostró que con suficiente dinero y corrupción puedes convertir tu castigo en tu trono. La historia de la catedral nos recuerda que el poder criminal más peligroso no es el que opera en las sombras, sino el que logra operar a plena luz del día, con la complicidad de las mismas instituciones que deberían combatirlo. Y esa quizás fue la lección más aterradora que Pablo Escobar le enseñó al mundo desde su prisión de lujo en las montañas colombianas.